La Argentina de mayo del 2013 era una Argentina muy difícil. Es cierto que con Duhalde había empezado en el segundo semestre del año 2002 con cierta incipiente mejora de la economía, pero es cierto que estábamos en una situación muy débil, ¿no? O sea, veníamos de una caída del PBI del 11%, veníamos con una pobreza del 57%, uno de cada 4 argentinos era desocupado, la informalidad llegaba al 60%. La Argentina estaba absolutamente fuera del sistema porque estábamos en default y no teníamos acuerdo ni con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Y en ese estado llegamos. Muchos tratan de minimizar la gravedad de ese contexto. Y muchos dicen, no, bueno, pero ya el trabajo sucio lo ha hecho Duhalde. Duhalde hizo un trabajo muy importante que fue el de apagar el incendio. Pero nosotros llegamos con las cenizas. El incendio efectivamente se había apagado, pero no se había reconstruido nada todavía. A nosotros nos llegó el momento de esa reconstrucción. Yo a veces pienso que yo vivo un déjà vu, porque es más o menos lo mismo que me está tocando a mí. Y el momento de la reconstrucción fue un momento difícil, pero con signos en el mundo que nos ayudaban a recuperarnos, ¿no? Un precio creciente de la soja, por ejemplo. Y encarar lo que era una situación de mucha gravedad, que era salir de un default, que en términos numéricos era mucho más grave que el actual o el que recibimos nosotros, pero que era tal vez más de más simple solución. Pues la verdad nosotros habíamos heredado un default declarado un año antes. Y entonces éramos los que veníamos a resolver el default. Y acá la percepción era que nosotros teníamos que hacernos cargo de una deuda que iba a caer en default. Y la verdad que el default ya existía, pero la gente no lo percibía así. Porque el gobierno de Macri hasta el último momento le mintió a la gente diciendo que estaban reperfilando lo que en verdad era un default evidente. Entonces, ese default era mucho más grave porque la deuda argentina representaba un 150% del PBI. Y la deuda a reestructurar eran 102.000 millones de dólares, era muchísima plata, muchísima plata. Y ese fue el país que heredamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, a ver, ordenemos lo de la deuda, ordenemos nuestros vínculos con los organismos internacionales y pongamos en marcha el aparato productivo para que con la inversión se genere trabajo y con el trabajo empiece a salir gente de la pobreza. Y la cosa resultó, objetivamente resultó. La Argentina consiguió una inversión creciente en esos 4 años, privada. La Argentina en esos años creó 4 millones de empleos. La pobreza bajó de esos 57 puntos a alrededor de 23 puntos. La desocupación bajó de 25 puntos a 14. Y era muy evidente que la Argentina había cambiado. Creció a un ritmo de un 7% anual durante los años de Néstor. Y bueno, y los resultados fueron muy elocuentes. Que el país, insisto, nosotros recibimos un incendio apagado, pero hubo que reconstruir todo otra vez. Yo con esto no minimizo lo de Duhalde, que se entienda, porque la verdad es que no conseguíamos un bombero que apague este incendio. Y Duhalde fue un gran bombero, lo digo con mi mayor reconocimiento, ¿eh? Pero bueno, un bombero no es un arquitecto. Duhalde en todo caso fue el bombero que apagó el incendio y Néstor el arquitecto que reconstruyó la casa. Y creo que fueron 4 años y medio de una gestión muy importante, con muy buenos resultados. Y que a nosotros además nos resultaron muy gratificantes, porque también en el medio pudimos consolidar un poder y en el medio también pudimos mejorar la calidad institucional de la Argentina, con la reforma
con la posibilidad de revisar la Corte Suprema, acotar el número de miembros de la Corte Suprema, ahora que todos están tan preocupados por el número de miembros. La Corte Suprema tenía 9 miembros y tiene 5 por decisión de Néstor. Entonces, a mí me parece que fue un momento muy difícil el que nos tocó, porque además hubo que, entre otras cosas, recomponer el vínculo con los organismos internacionales de crédito. Ahí hoy estamos peor que entonces. O sea, nosotros cuando le pagamos al fondo, en ese momento, le pagamos 9.800 millones de dólares, que era la deuda que la Argentina arrastraba de los años, con el fondo de los años 70 hasta el año 2005. Y nosotros ahora le debemos 5 veces esa cifra. En un año lo generó la Argentina esa deuda. Entonces, cuando uno mira eso, es cuando uno advierte que definitivamente hay una gestión muy importante, muy a fondo, que además nos volvió a reinsertar en el mundo, porque más allá de lo que todos dijeron, nos terminamos reinsertando en el mundo y siendo protagonistas de momentos singulares en términos geopolíticos. Néstor coincidió con la aparición de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creo que era el otro. Creamos el UNASUR. El UNASUR fue la primera política continental que vimos en América Latina, porque no es como el grupo de Lima, que es más un grupo ideológico. Era una idea de política continental, donde convivíamos con Uribe o Santos o Piñera, y eran gobiernos más conservadores que los nuestros, pero todos nos respetábamos. Hubo un momento en que toda la región, yo diría que mayoritariamente se unificó en una idea de continente unido. Y eso significaba que Tabaré gobernara Uruguay, que Bachelet gobernara Chile, que llegara Evo a Bolivia, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela. Fue un momento único donde en el continente hubo un peso muy específico. Esto de lo que yo estoy hablando es el 85%, 90% del PBI sudamericano. Eso tenía un peso muy específico en términos de potencia. Y todos tirábamos para el mismo lado, todos queríamos lo mismo. Y eso fue geopolíticamente fue un gran impacto, porque el progresismo debate mucho cómo reaccionar frente a la globalización. Y la globalización es un hecho irreversible. La verdad, discutir la globalización no tiene mucho sentido. Ha ocurrido y vivimos en la globalización. Lo que tenemos que discutir es con qué inteligencia entrar en la globalización. Y en ese momento hubo como una mirada común, una inteligencia común de cómo enfrentar nuestro ingreso a ese mundo global. Yo creo que hubo un factor central, que honestamente todos saben lo que lo quiero a él, pero lo excedió a Néstor, fue Lula. Porque Brasil es la potencia económica más grande de Sudamérica, sin ninguna duda. Y Lula tomó allí una posición de liderazgo muy clara, como hacen los grandes líderes. O sea, nunca dijo yo soy el líder. Todos lo sentimos el líder. Y todos sentimos que él unía. Y el trabajo de Lula fue central para que eso prospere. Y lo vi muchas veces, ¿eh? Lo vi, por ejemplo, en el acuerdo de Copacabana, donde nosotros discutíamos con el fondo si la inversión en obra pública era, ¿cómo debía ser tomado? Si debía ser tomado como una inversión o como un gasto. Y el fondo no quería tomarlo como una inversión, quería que sea reconocido como un gasto. Y el problema era que Brasil estaba aceptando la lógica de que era un gasto. Y entonces hicimos una reunión en Copacabana que le pidió Néstor a Lula. Y me acuerdo como si fuera hoy que Lula me pide, explícame exactamente cómo es el problema.
Entonces yo le explico, me dice, ¿cuál es el problema? Y que su ministro de Economía piensa lo contrario, le dije, que su ministro de Economía piensa que eso es un gasto y que no... Y él dice que como el problema de la deuda es nuestro, ustedes no tienen nada que ver y nos dejan solos. Y lo llamó a Palocci, que era en ese momento el ministro de Economía, y le dijo, no es así. Los problemas de Argentina son los problemas de Brasil. Nosotros queremos lo mismo que Argentina. Y ahí salió el acuerdo de Copacabana, donde los dos decimos, la inversión en obra pública es inversión, no es un gasto. Y eso yo lo he visto, Lula, muchas veces. Muchas veces en la discusión fundamentalmente con el sector automotriz, o con lo que se llama la línea blanca, los electrodomésticos, las veces que Lula aflojó en favor de Argentina fueron muchas, porque él privilegiaba el Mercosur antes que nada y esa unidad latinoamericana. Por eso yo digo que en ese momento Néstor fue muy importante, porque la Argentina tiene sobre América Latina un peso, cierto peso cultural, no económico, cierto peso cultural. Pero si Brasil se te pone enfrente, el peso cultural no te alcanza. Por eso yo le asigno tanta importancia a lo que Lula hizo. Que esos años hayamos podido hacer lo que hicimos, tiene mucho que ver la presencia de Lula. Por eso yo le guardo tanto respeto y cariño a Lula, porque él fue central en ese momento. El Grupo Calafate nació como un grupo de apoyo a Duhalde, a la candidatura presidencial de Duhalde. Ocurrió que Néstor me pidió a mí que la incluyamos a Cristina en el grupo. La incluimos a Cristina el día en que decidimos dónde íbamos a hacer la primera reunión del grupo. Y Cristina propuso hacerlo en Calafate, que para nosotros era un lugar totalmente desconocido. Pero como decían que nos brindaban toda la infraestructura para poder viajar, dijimos, vamos a Calafate. Y así nació el Grupo Calafate. Yo siempre digo que si me lo hubiera ofrecido el gobernador de Salta, nos llamaríamos el Grupo Cafayate, o si hubiera sido el gobernador de Córdoba, se llamaría el Grupo Villa Carlos Paz, qué sé yo. Se llamó Grupo Calafate por este motivo, ¿no? Después tuvo una simbología especial el Grupo Calafate, porque la verdad el Grupo Calafate fue planteado como una mirada progresista del peronismo, en un momento en que todo el peronismo progresista se iba detrás del Chacho Álvarez. Y entonces nos quedamos nosotros como resistiendo en el peronismo ese éxodo de progresistas, de peronismo progresista. Y por eso construimos el Grupo Calafate. En la segunda reunión del Grupo Calafate se hace en Tanti, en Córdoba. Y ya estábamos muy cerca de las elecciones de Duhalde. Y Néstor estaba muy molesto con el rumbo que había tomado la campaña de Duhalde. Néstor había sido el único gobernador que lo había apoyado a Duhalde expresamente, pero estaba muy preocupado con la forma en que la campaña se estaba manejando. Y entonces, en el momento del cierre de la reunión del grupo, Duhalde llega con el propósito de cerrar el evento. Yo me acuerdo que estaba sentado al lado de Duhalde y era una mesa cuadrada muy grande, habría no menos de 70 personas para que se den una idea del tamaño. Y justo enfrente nuestro estaba Néstor. Y cuando Duhalde empieza a hablar, Néstor se levanta y se va. Y estaba lleno de periodistas. Y entonces aguanté todo lo que pude y en cuanto pude me levanté para ir a buscarlo a Néstor y decirle... Pero Néstor estaba muy enojado, ¿no? Y entonces nos fuimos a caminar. Yo para ver si conseguíamos desenojarlo un ratito, aunque sea. Y en ese lugar fue la primera vez que él me hizo todo un planteo sobre qué era el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Y él lo que le preocupaba era algo que a él medio como que lo complicaba mucho, y con razón, que era esto de sentirse el ala progresista de un partido conservador, que esto es lo que él no quería hacer. Y me dijo, nosotros vamos a empezar nuestro propio proyecto, porque así siempre seremos el ala progresista de un partido conservador, y nuestro destino está sellado ahí. Volvimos, me acuerdo, y a mí siempre me quedó grabada esa charla, porque me sonó realista el tema. Yo además
lo conocía a Néstor como consecuencia de un artículo que había escrito y él había leído. Había escrito un artículo que en esencia lo que planteaba el artículo era que la lógica de la desregulación económica era falaz. El artículo empezaba diciendo, hagamos un ejercicio. En ese momento estaba el Word, recién había salido el Office, hace muchos años. Recién había salido el Office y era toda una novedad del Office. Entonces yo ponía, hagamos un ejercicio. Escriba la palabra desregular. Verá que inmediatamente una serpiente roja marca que está mal escrito. ¿Sabe por qué? Porque la palabra desregular no existe. Porque no existe ninguna sociedad sin reglas. Y desregular es lo mismo que la anomia. Es quitarle reglas a una sociedad. Y eso es impensable. Y entonces allí desarrollaba una serie de ideas donde yo planteaba que el Estado debía ocupar cuanto menos el lugar del Estado árbitro, como lo llamo yo, que es, se regulan las actividades y el Estado árbitro hace respetar esas reglas. Y Néstor había leído ese artículo y le pidió a un amigo mío, le dijo, che, leí este artículo, ¿quién es este Alberto Fernández? Era amigo de Eduardo Valdés. Y entonces viene un día Eduardo y me dice, che, el gobernador de Santa Cruz te quiere conocer. Y yo, pero ¿por qué me quiere conocer? Me dice, no, pues dice que leyó tu artículo y que le gustó, qué sé yo. Y fuimos a comer a un restaurante que todavía existe, llamado Teatriz, que era nuestro lugar de encuentro. Y nos pusimos a hablar. Empezamos con el artículo, a desarrollar ideas sobre hasta dónde una economía admite la falta de reglas y la ausencia del Estado. Y la verdad lo que me pasó con Néstor es muy difícil de explicar. Si uno debiera hablar, fue una suerte de amor político a primera vista, porque nunca más nos desenganchamos. O sea, a partir de ese día, cada vez que Néstor vino a Buenos Aires, le dedicaba un almuerzo, una cena, un desayuno, a hablar conmigo y a ver cómo encarar las cosas. Y yo me sentí muy representado por lo que él decía que debía hacerse en política. Muy representado. Era como, el otro lo dije en la presentación de un libro, Atahualpa Yupanqui dice que un amigo es como uno mismo con otro cuero. Y yo sentía eso, digo, este tipo dice lo mismo que yo, piensa igual que yo, habla igual que yo, piensa lo mismo que yo. Pero él era gobernador, yo apenas un legislador de Buenos Aires. Y a partir de allí empezamos a construir esa idea. Cuando se hace la elección en la ciudad de Buenos Aires, y yo salgo electo, eso fue un domingo, al martes siguiente viene Néstor. Y me dice, mira, estoy en Buenos Aires, ¿podemos desayunar mañana en Ópera Prima? Le digo, sí, vamos, por supuesto, le digo, vamos. Y entonces al día siguiente nos vimos. Ópera Prima era un barcito que quedaba enfrente de la Plaza Vicente López, que eran esos barcitos que están llenos de libros alrededor, es como una librería, y tenía mesas, era un lugar muy lindo. Y ahí es donde él me dice, mira, ¿te acuerdas lo que hablamos en Tanti? Sí, digo, no me acuerdo. Bueno, ha llegado el momento de hacerlo. En ese momento nadie vislumbraba, nosotros estábamos pensando que en el 2003 podamos estar sentados en la mesa de la discusión y que en el 2007 ver si podíamos llegar a la candidatura de Néstor. Nadie pensaba que iba a pasar en la Argentina todo lo que pasó. Te estoy hablando del año 2000. Y entonces ahí él me dice, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo el ala progresista de un partido conservador? ¿Nos vamos a alargar? ¿Qué sé yo? Yo digo, no, yo creo que tenemos que empezar. Ya había pasado la elección de Duhalde, ya la alianza estaba en su máximo esplendor, acababa de ganar la ciudad de Buenos Aires con Ibarra en ese momento. Y entonces le dije, no, yo creo que tenemos que empezar. Bueno, me dice, pero yo no puedo hacer nada si yo no cuento con vos, porque yo estoy en Santa Cruz. Y yo necesito a alguien que esté en Buenos Aires, que es el epicentro, ordenando, organizando, armando. Y mi respuesta fue, a partir de este momento, en la legislatura hay un legislador kirchnerista. En verdad,
Es muy difícil decir si nosotros trabajamos para que el peronismo sea progresista. Porque el peronismo es progresista. No es otra cosa. Si por progresismo se entiende lo contrario a lo conservador, conservar quiere decir, el conservador es alguien que quiere el status quo se sostenga. Y el peronismo nunca hizo eso. Siempre revolucionó el status quo. Lo hizo en todo momento. A veces para bien, a veces para mal. Pero en todo momento lo revolucionó el status quo. Cuando lo hizo para bien, que son los años de Perón, fundamentalmente la primera etapa de Perón, lo hizo pensando en rescatar un sector de la sociedad que estaba al margen, que carecía de derechos y que estaba reclamando ser reconocido como parte de la sociedad, ¿no? Y fue impresionante lo que hizo. Y no le bastó sindicalizarlos, darles vacaciones, garantizarles jubilaciones, darles el aguinaldo. No le alcanzó todo eso. También se preocupó por que la mujer vote, se preocupó porque existe una burguesía nacional. Nosotros con Perón hacíamos autos y aviones en la Argentina. Eso es el peronismo. Pero para mí el peronismo es progresista, no es otra cosa. ¿No? Eso que después Cook llamó como el hecho maldito del país burgués, eso es el progresismo. Eso es el progresismo. Y después con Néstor tuvimos el momento de Menem, que alguno podrá leer como un momento de la historia del mundo donde el neoliberalismo se radicó con mucha fuerza. Pero después con la llegada de Néstor y de Cristina, es volver a revolucionar todo. Es volver a revolucionar todo, es volver a ocuparse del que está más abajo, es volver a poner en su lugar al que se quedó sin trabajo. Es volver a ampliar derechos, la asignación universal, el matrimonio igualitario, la muerte digna, el matrimonio igualitario, ya lo dije, el Código Civil con todos los derechos que se ampliaron en el nuevo Código Civil, la identidad de género, el voto joven. Impresionante cómo se amplían derechos. Y es la Argentina que hace satélites. Es uno de los 10 países en el mundo que pone satélites en órbita. Digo, y el peronismo no es progresista. ¿Hay alguna otra forma de pensar el peronismo que no sea progresista? Pero si alguien creyera que el peronismo tiene ciertas formas que no parecen tan progresistas, yo también diría que Néstor tenía esas formas. O sea, si el peronismo es una construcción donde lo territorial tiene mucho peso, nadie respetó más que Néstor lo territorial. Para Néstor, la palabra de un gobernador pesaba mucho. Y eso es peronismo en esencia pura, digo. No es que Néstor decía, no, la conducción soy yo y los gobernadores no existen. No, para él los gobernadores eran muy importantes. Nosotros habíamos comprometido con el que era director de la Asociación de Empresas de Periodistas, de EPAES, que era Claudio Escribano, de La Nación. Habíamos comprometido que la noche en que Menem renuncia, íbamos a ir esa noche a la cena de ADEPA, porque ellos creían que Néstor no iba a ir. Y entonces lo charlamos mucho con Néstor, estábamos en campaña y llegamos a la conclusión de que había que ir. Y esa mañana me llama Escribano y me dice, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, me dice, mire, no, llamo solamente para levantemos la cena de esta noche. No, digo, ¿cómo la vamos a levantar? Digo, si después de todo el lío que armaron, no, vamos a ir con Néstor esta noche. No, no van a venir, doctor. No, le digo, vamos a ir, le digo, porque... No van a venir porque Menem a las 3, 4 de la tarde va a anunciar que se baja del balotaje.
Entonces le dije, pero ¿y usted dónde tiene ese dato? Es así, doctor, me dice. No van a venir esta noche. Pero no se preocupe, me dice. Entiendo que no vengan. Sé que no es un desplante ADEPA, ha cambiado todo. No se preocupe, doctor, me dice. Bueno, corté, me acuerdo como si fuera hoy. Yo había salido de mi casa, estaba pasando por el mercado que queda en 5 esquinas, que es un mercado de frutas, verduras, un mercado como el de San Telmo, ahí en 5 esquinas, Libertad y Arenales. Y Juncal. Y le digo cuando me dice esto, yo me quedé cortado, dije, me estará diciendo la verdad, me estará diciendo cualquier cosa. Entonces llamé a un amigo mío que era asesor de Eduardo Menem. Y le digo, escúchame, Nicolás, ¿qué hay de cierto en esto? Que sí, es verdad, Alberto, Menem ya lo filmó y a la tarde se va a pasar. Entonces yo estaba parado ahí y entonces corto y ahí lo llamo a Néstor. Ese lugar de donde te estoy hablando queda a 2 cuadras de la casa donde vivía Cristina, Uruguay Juncal. Y ahí estaba Néstor. Y entonces lo llamé a Néstor, eran más o menos las 12 del mediodía, y le digo, escúchame una cosa, me acaba de llamar Escribano y me dice que se baja Menem. Sos presidente. Le dije yo. No, me dice, te están haciendo una operación. No. Pues corté con Escribano y lo llamé a Nicolás, y Nicolás me dice que efectivamente Menem ya lo grabó y lo van a pasar esta tarde. ¿Dónde estás? Me dice. Estoy a 2 cuadras de tu casa, venite ya. Entonces fui a la casa. Y Néstor y Cristina estaban enojadísimos. Yo estaba re contento, porque dije, ya está. Pero ellos estaban enojadísimos, con razón, porque lo que advertían era que Menem le había privado a Néstor de legitimarse en votos. Entonces, claro, viste, pero esa es la diferencia que a veces tengo con Cristina. Yo dije, bueno, pero no discutamos, esto ya está, dije, no, ya está, ¿no? Esto lo discutimos otro día cuando hagamos el libro de historia. Ahora tengo que hacernos cargo de este tema, entonces veamos cómo hacemos. Entonces me acuerdo que comimos los 3 y Néstor dice, no, vayan y preparen. Me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces yo le digo, no, vamos a ir al Panamericano y ahí da un discurso, tu discurso de presidente. Y entonces, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, le digo a Cristina, mira, hagamos una cosa, vamos hasta mi oficina queda en Callao y Posadas, le digo, vamos hasta mi oficina, vamos y escribimos el discurso. Y ahí escribimos el discurso. Que era un discurso que, la verdad, honestamente, Cristina escribió en sustancia todo, yo escribía, ella hablaba, y yo atemperaba algunos conceptos, ¿no? Simplemente. Y hicimos el discurso, lo fuimos a buscar a Néstor y nos fuimos al Panamericano. Y allí Néstor lee ese discurso, que es el famoso discurso del día que él gana, que al día siguiente Claudio Escribano escribe un artículo donde dice que si él fuera Kirchner, echaba a los que le escribieron ese discurso. Con lo cual tenía que haber echado a Cristina y a mí. Y Néstor siempre nos decía, yo les perdoné la vida. Néstor es alguien que me marcó mucho porque la verdad que yo le encontré muchos... Yo vengo de la generación, yo era muy chiquito en los 70, pero militaba. Tenía 14 años cuando fueron los 70. Y militaba. Y la verdad esa no fue una buena experiencia. Políticamente fue una experiencia muy triste, muy penosa. Porque terminó en un fracaso. Y fue el prolegómeno de la muerte de muchos compañeros, la desaparición de muchos compañeros. Y yo ya paso a ocupar un lugar más dirigencial, por decirlo de algún modo, con la llegada de Alfonsín en el 83. Pero la verdad es que, como muchos de nosotros, deambulamos tratando de buscar dónde estaba el lugar en el peronismo, porque nunca aparecía ese lugar. Y de repente a mí me apareció con Néstor. O sea, yo un día encontré un tipo que decía las cosas que yo decía siempre y que pensaba como yo, que era un gran pragmático en el manejo de la economía,
pero un tipo de convicciones muy firmes en todo lo demás, en lo político fundamentalmente. Cuando vos tenés convicciones muy firmes en lo político, vos manejás la política, la economía con pragmatismo, pero con estas convicciones. ¿Ok? Y eso es lo que yo sentí, que ahí encontré el tipo. Este es el tipo que yo estaba buscando. Y con él, a mí me cambió la vida, porque yo siempre digo que viví la aventura más maravillosa que alguien puede vivir en política, que es estar en el peor de los llanos y llegar al poder, y desde el poder tener la oportunidad de cambiarle la vida a la gente. Y eso fue lo que nosotros pudimos hacer. O sea, cuando yo decía a mis compañeros que estaba trabajando con Kirchner, me miraban como yo, el tipo está totalmente loco. Loco. ¿Quién es Kirchner? Cuando nosotros acordamos con Duhalde, me acuerdo que comimos en San Vicente algo y me dice Duhalde, mirá, ahí están los compañeros de la primera, todos intendentes, andá a hablarles y contarles un poquito cómo vamos a poner en marcha esto. Entonces yo fui a dar una clase de introducción al kirchnerismo, frente a los compañeros de la primera. Y terminé y conté cómo había sido la gobernación de Néstor y qué era lo que nosotros creíamos, cómo nosotros pensábamos las cosas. Terminé convencido que todo había quedado claro. Pero veo que levanta la mano un tipo. Primer pregunta. Me dice, bueno, está todo bien, ya sabemos que Negro gradual que Negro ya arregló con Kirchner. Ya sabemos que Negro arregló, dice. Nosotros estamos acá porque Negro arregló, dice. Pero ¿cuándo lo vamos a conocer a Kissinger? Me dijo el tipo. O sea, en esa orfandad estamos caminando nosotros. Y llegamos. Y cuando llamaba a la gente que nos ayudaba a hacer publicidad y demás, me decía que era muy difícil poner el apellido Kirchner. Kirchner es el resultado de un voto pensado, esta es la verdad. No hubo liderazgo más racional que el liderazgo de Kirchner. Tenía un apellido complejo, un ojo desviado, era yayaya cuando hablaba, pero tenía una racionalidad increíble y convocaba su racionalidad. Su racionalidad también existía cuando decía, soy un pingüino, ayúdenme que estoy solo. Y les decía la verdad a la gente. Y yo me acuerdo que le decía, no, sos el presidente, no podés pedirle ayuda, vos dejame a mí que ellos me entiendan. Y le entendían. Kirchner fue un personaje impresionante, que era un tipo que todo el día pensaba en política. Que era un tipo muy cariñoso, un tipo muy afectuoso. O sea, yo he escuchado decir cosas de Kirchner que a mí me asombran, ¿no? Desde que jugaba de mano, de que era violento. Era un tipo muy divertido, un gran amigo, una gran persona como amigo, y una cabeza política impresionante. Tal vez, yo admito, tal vez yo la veía impresionante porque pensaba como yo, y entonces me parecía increíble. Pero me parece que hay algo más que eso, porque yo lo vi actuar, a mí no me lo contó nadie. Veníamos de Nueva York, de nuestro primer viaje a Estados Unidos. Kirchner se había reunido con Bush. Volvíamos y en pleno vuelo viene alguien del avión y nos dice que hay un llamado al ministro de Defensa, que no le podían pasar a Kirchner a la cabina donde estábamos nosotros, que era el despacho presidencial. Estábamos los dos sentados ahí. Y entonces Néstor, como le da fiaca, dice, bueno, anda a atenderlo vos. Entonces fui yo a la cabina a atenderlo a Pampuro, que era nuestro ministro de Defensa. Y Pampuro me anuncia que Baltasar Garzón había ordenado detener a los 46 más altos oficiales de la dictadura. Y que había un enorme revuelo en las filas militares. Entonces yo le dije, bueno, mirá, ¿y cómo vas? No, ya empezamos a detener a todos, los jefes se están deteniendo y los estamos poniendo en el penal de Magdalena, que era un penal militar. Le dije, bueno, mañana cuando llegue tener a todos detenidos y después vemos qué hacemos. Entonces yo volví con mucha preocupación al despacho. Le cuento a Kirchner lo que había pasado y me dice, ¿y vos qué pensás? Y le digo que es muy complejo todo esto, porque en primer lugar, por el Tratado de Montevideo, la Argentina no extradita nacionales, con lo cual no lo podemos extraditar. En segundo lugar, están las leyes de obediencia de vida y punto final.
que siempre las van a alegar como ley más benigna, que es algo que el derecho penal permite. Y en tercer lugar, para peor, había un decreto específico de la Rúa que prohibía las extradiciones por motivos de violación a los derechos humanos ocurridos entre el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, un decreto vergonzoso. Y le digo, yo no sé por dónde vamos a correr con esto, le digo, porque la verdad que no les podemos, por el Tratado de Roma, por el Tratado de Montevideo, no le podemos nosotros, la ley de extradición no nos permite mandar nacionales. Ese fue el motivo por el que a Astiz nunca lo mandamos a Francia. La ley te dice, no lo mandás, pero lo juzgás vos. Eso está bien, pero no lo puedo juzgar porque estaba en la ley de obediencia y punto final. Y entonces Kirchner se queda pensando y me dice, bueno, si no lo podemos mandar, anulémosle la ley de obediencia y punto final. Bueno, le digo, sí, claro, pero eso lo tiene que hacer un juez. ¿Cuánto tiempo tarda un juez en anular las leyes? Estaba en la corte y la corte no resolvía el tema. Y entonces me dice, bueno, si no anula la ley, entonces lo mandamos. No, digo, no lo podemos mandar, son argentinos. Entonces, bueno, hubo un minuto, estaba sentado él, yo ahí y él acá, con un escritorio en el medio, se queda mirando al vacío y cuando vuelve la cabeza me dice, mira, cuando llegues a Buenos Aires, llamalo a Zanini que derogue el decreto, que me traiga la derogación del decreto de la Rúa. Vos llamalo a Pichetto y a Díaz Bancalari y decirle que agarren la ley de nulidad de obediencia de vida y de punto final que quieran. Había una de Patricia Walsh, a que agarren la que quieran, pero que le den curso y que anulen las leyes. Y entonces le dije, eso nunca se hizo, porque nunca se hizo que el Parlamento anule la ley que él mismo dictó. Bueno, va a ser la primera vez, me dijo. Entonces le digo, bueno, nos vamos a meter en un bodrio jurídico. Y me contestó, Alberto, probamos con el perdón y nos fue mal. Esos eran los indultos de Menem. Probamos con el olvido y nos fue mal. Esos fueron la ley de obediencia de vida y punto final. ¿Por qué no probamos con la justicia? Plin, caja. Volví, hicimos todo y desde entonces hemos avanzado en todos los juicios. El primer genocida condenado fue tapa de los diarios. Hoy ocurre como un hecho natural en nuestras vidas y está bien, porque un genocida tiene que ser condenado. Ahora, el único que entendió que había que probar con la justicia era Néstor. Fue Néstor. Ni yo, quiero aclarar, cero mérito me atribuyo. Fue Néstor. Y todo lo que me dijo fue tan disruptivo que yo al día siguiente llegué y hice todo lo que me dijo. Y me decían, ¿pero cómo hacemos eso? No sé, pero háganlo. Y me acuerdo que Néstor entró a mi despacho, los vio y le dijo, Díaz Bancalari dijo, ¿pero cómo hacemos esto, Néstor? Y Néstor dijo, no sé, hacelo, porque si no, yo me voy a poner al frente y voy a tener millones de argentinos marchando atrás mío, así que hacelo. Y lo hizo. Eso era lo que tenía de magnífico Néstor. Eso era lo que tenía de magnífico. Néstor fue el último jefe político que yo tuve. Y me dejó un vacío horrible, horrible. A mí me encantaría, yo sé que Néstor está, en algún lado está, porque cuando pienso, yo siempre cuando voy a tomar una decisión me pregunto qué haría Néstor y es irreversible pensarlo. Y a mí me dejó un vacío muy feo, como cuando perdés un amigo al que crees mucho. Y eso que yo llamo la aventura de haber empezado en el desierto, llegar al poder y cambiarle la vida a la gente, es la mejor aventura que puede vivir alguien en la política. Y yo la viví. La viví con Néstor. Y yo creo ser un privilegiado, te digo, porque en la política son muy pocos los que pueden vivir lo que yo viví. Son muy poquitos, pero muy poquitos. Y yo lo viví. Por eso, lo de Néstor es algo... Néstor, yo no puedo decir yo solo puedo decir cosas buenas de Néstor. No puedo machacarle. Tuvimos diferencias, siempre las tuvimos,
y todos las tenemos, pero en lo central había una comunidad de ideas absoluta. Yo creo que fue una enorme pérdida para nosotros. Las cosas fueron de otro modo sin Néstor, simplemente de otro modo. Y la verdad que yo al día de hoy lo extraño. Pero si él quiso pasar por la vida dejando una huella, lo ha logrado. Eso lo ha logrado. En donde esté debe estar muy contento. Porque además también yo siento, que no sé cómo funcionan las cosas, pero yo siento que increíblemente es como, hay cosas que empezó Néstor, siguió Cristina y yo vengo como a terminarlas. ¿No? Y me parece que, no sé, que debe ser que así estaba predestinado, no lo entiendo. No le encuentro muchas respuestas. Néstor fue una gran persona. Y se lo ha intentado demonizar una y otra vez. A mi juicio fue el mejor presidente que tuvo la democracia. Y fue una gran persona.